Hay una parte de ti que no muestras, una fuerza silenciosa que vive detrás de tus decisiones, de tus miedos, de tus impulsos, y que lleva años observándote desde la oscuridad. Carl Gustav Jung la llamó la sombra, y no es una simple metáfora psicológica. Es la llave olvidada de tu identidad, la guardiana de todo lo que reprimiste, negaste y escondiste para poder sobrevivir. Pero lo más inquietante es que, aunque creas que la tienes bajo control, es ella quien controla tu vida. Carl Jung advertía que lo que no se vuelve consciente se manifiesta en la vida como destino, y si hoy sientes que hay algo dentro de ti que no logras descifrar, no es casualidad, es tu sombra pidiendo ser vista. Durante siglos distintas tradiciones espirituales hablaron del doble, del gemelo oscuro, de ese lado interno que nadie quiere enfrentar. Carl Jung no solo lo confirmó, sino que reveló que tu sombra es el mapa oculto de quien eres realmente, la parte más auténtica, más instintiva y más poderosa de tu psique. Y mientras más la ignores, más fuerte se vuelve. No aparece para destruirte, aparece para recordarte quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Si estás viendo este vídeo, probablemente ya intuiste que algo dentro de ti está esperando. Tal vez una emoción que evitaste, un deseo que callaste o una herida que cubriste con máscaras. Este no es un vídeo más sobre psicología, es una invitación a entrar en la cámara oculta de tu propio ser, porque solo cuando te atrevas a iluminar esa oscuridad, vas a descubrir la verdad que siempre buscaste, que tu sombra no es tu enemiga, es tu camino de regreso a ti mismo. Después de todo, ¿qué es realmente la sombra? Carl Jung la describía como todo aquello que la personalidad rechaza reconocer. Imagina por un momento que tu mente es como una gran casa antigua. En la planta principal está todo lo que sabes de ti mismo, todo lo que muestras al mundo, tus virtudes, tus creencias, tus sueños. Pero abajo, en un sótano que pocas veces te animas a abrir, vive todo lo que alguna vez negaste, tus enojos que no expresaste, tus deseos que te prohibiste, tus heridas que tapaste, tus contradicciones, tus impulsos y todas tus partes inaceptables. Ese lugar, ese sótano psíquico, es la sombra. Carl Jung observó, a través de miles de análisis, sueños y relatos de pacientes, que lo que reprimimos no desaparece, sino que se fortalece. Cuanto más empujamos algo hacia la oscuridad, más energía gana, como si lo alimentáramos sin querer. Por eso la sombra no es simplemente lo malo de ti, es más bien lo olvidado, lo que no quisiste enfrentar en su momento. Muchas veces contiene tu espontaneidad perdida, tu fuerza vital, tu creatividad y tu valentía. Lo que pasa es que, al crecer aprendiste a mostrar solo lo que era aceptado, lo que encajaba, lo que te hacía sentir seguro, y lo demás quedó atrás, pero no dejó de existir. Para Carl Jung este lado oculto no actúa como un demonio que intenta destruirte, sino como una parte de tu alma que exige integración, y te habla todo el tiempo, solo que no con palabras. Te habla en esos arranques de ira que no puedes controlar, en esa persona que te cae mal sin saber por qué, en ese miedo irracional que aparece cuando vas a tomar una decisión importante, en ese autosabotaje que te detiene justo cuando estás por avanzar. Es la sombra tratando de hacerse visible a través de tus emociones más intensas, porque no puede manifestarse de otra manera. Esto explica por qué Carl Jung afirmaba que la sombra se proyecta. Todo aquello que rechazas de ti mismo, lo ves exagerado en los demás. Cuando criticas ferozmente algo en otra persona, cuando algo te irrita de forma desproporcionada, cuando juzgas sin control, casi siempre estás viendo un pedazo tuyo que no quieres reconocer. La vida se convierte en un espejo y la sombra lo usa para mostrarte lo que estás evitando. Pero aquí está la parte más importante. Tu sombra no es un castigo, es un mapa hacia lo auténtico, hacia tu identidad más real. Carl Jung decía que la individuación, el proceso de convertirse en quien uno realmente es, comienza cuando uno se anima a mirar esta oscuridad a los ojos. Porque aunque pueda dar miedo, la oscuridad no es enemiga de la luz,
Es lo que permite distinguirla. Lo que reprimiste contiene energía que puedes recuperar. Lo que negaste puede volverse fortaleza, y lo que evitaste puede convertirse en tu mayor poder. Si alguna vez sentiste que te falta algo, que vives con una sensación de incompletud, o que tienes un potencial dormido que nunca terminas de despertar, probablemente sea tu sombra llamándote, no para hundirte, sino para integrarte, para devolverte las partes que perdiste cuando aprendiste a adaptarte al mundo. Para reconocer tu sombra, primero tienes que entender cómo nace. Carl Jung observó que se forma lentamente, casi en silencio, desde la infancia. Cada vez que querías expresar algo que los demás no aprobaron, tu enojo, tu curiosidad, tu intensidad, tu vulnerabilidad, lo escondiste para sentirte aceptado. Y cada vez que alguien te dijo, eso no se hace, eso no está bien, tú no eres así, fuiste colocando una parte de ti detrás de una puerta interna. Esa puerta con el tiempo se convirtió en la frontera entre tu yo consciente y tu sombra. No nació como algo oscuro, nació como algo prohibido, incomprendido, doloroso, y lo que se reprime para sobrevivir, más adelante pide ser recuperado para poder vivir de verdad. Pero ¿cómo actúa la sombra hoy, en tu vida adulta? No aparece de manera obvia. Se expresa en tus reacciones, en tus nervios, en tus impulsos, en tus agotamientos súbitos. Se esconde detrás de esas emociones que te sorprenden, porque tú no eres así, detrás de decisiones que después no puedes explicar, detrás de patrones que repites aunque te lastimen. Carl Jung descubrió que la sombra se manifiesta especialmente cuando estamos bajo presión, cuando estamos cansados, cuando nos sentimos amenazados o cuando algo toca una herida que no sabíamos que existía. Es en esos momentos donde ves un destello de tu yo oculto, un comentario que sale sin pensar, una explosión emocional, una inseguridad que te paraliza, o una necesidad de controlar, huir o atacar sin razón aparente. Una de las señales más claras es la proyección, ese mecanismo tan esencial para Carl Jung. La sombra te muestra lo que rechazas de ti mismo reflejándolo en los demás. ¿Por qué hay personas que te irritan automáticamente? ¿Por qué ciertas actitudes ajenas te desencadenan de una manera exagerada? ¿Por qué juzgas con tanta fuerza algo que alguien hace? Muchas veces no es esa persona. Eres tú, observándote desde afuera sin saberlo. Porque tu sombra no tiene otro modo de comunicarse que poniéndote un espejo delante. Cuando algo en otra persona te activa emocionalmente, no estás mirando al otro, estás mirando la parte tuya que negaste. Otra señal es la repetición. Si te encuentras atrapado una y otra vez en los mismos problemas, los mismos vínculos tóxicos, los mismos errores, es muy probable que sea tu sombra intentando decirte, hay algo aquí que todavía no estás viendo o no estás queriendo ver. Carl Jung decía que la neurosis es muchas veces sufrimiento que no encontró sentido, y ese sufrimiento persistente suele ser un llamado directo a confrontar la sombra. Cuando la vida te pone siempre el mismo obstáculo, no es mala suerte, es un mensaje. La sombra también se reconoce en los sueños, donde la censura del consciente se debilita. Carl Jung estudió miles de sueños y encontró que la sombra suele aparecer como figuras desconocidas, animales peligrosos, personajes amenazantes o incluso como versiones distorsionadas de uno mismo. No importa la forma, lo importante es la sensación. Si en tus sueños aparece algo que te persigue, te confronta, te desafía o te incomoda, muchas veces es tu sombra tratando de entregarte un mensaje simbólico que tu mente despierta no se atreve a mirar. Y hay otra señal, quizás la más sutil pero la más profunda, la sensación de estar incompleto, esa intuición de que no estás expresando todo tu potencial, de que hay una parte de tu identidad que no terminas de entender, de que te falta algo esencial pero no sabes qué es. Eso para Carl Jung era una pista invaluable, porque la sombra no solo contiene lo reprimido que duele, también contiene lo reprimido que te haría crecer. Tus talentos ignorados, tu coraje abandonado, tus deseos más auténticos, tu creatividad natural. La sombra conserva lo que dejaste atrás para encajar,
pero que ahora pide volver para completar tu vida. Reconocer la sombra no es una tarea intelectual, es un acto de honestidad radical. Requiere observar tus emociones sin justificarte, tus impulsos sin negarlos, tus reacciones sin maquillarlas. Y requiere valentía para aceptar que dentro tuyo existe un territorio que todavía no exploraste. Pero es justamente allí, en ese lugar que más evitaste, donde empieza el camino de retorno hacia tu esencia. Llegamos al punto más importante del viaje, la integración de la sombra. Carl Jung decía que no se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Integrar tu sombra no es luchar contra ella, ni eliminarla, ni convertirte en alguien nuevo. Integrarla es recuperar las partes de ti que abandonaste en el camino. Es volver a ser completo. Por eso el proceso no tiene nada que ver con moralizarte o castigarte. Tiene que ver con mirar tu interior con una honestidad que pocas personas se atreven a alcanzar. El primer paso es reconocer tus reacciones sin huir de ellas. Cada emoción intensa es una puerta. Cuando algo te enoja desproporcionadamente, cuando alguien te activa una inseguridad profunda, cuando un miedo te invade sin explicación, la sombra te está señalando un punto ciego. En lugar de rechazarlo o justificarlo, lo que Carl Jung proponía era observarlo como un mensaje y preguntarte, ¿qué parte de mí no quiere que esto salga a la luz? Ese gesto, tan pequeño, ya abre un espacio de conciencia, y en ese espacio la sombra deja de actuar a tus espaldas y empieza a mostrarse tal cual es. El segundo paso es aceptar que lo que encontraste forma parte de ti, aunque no coincida con tu idea de quién deberías ser. Carl Jung repetía que no existe transformación sin aceptación. Eso que te da vergüenza, que te aterra, que piensas que es indigno o inadecuado, no es un defecto que debas destruir, es una parte de tu historia, y cuando dejas de pelear contra ella, deja de controlarte. Integrar la sombra es reconocer que eres más complejo, más profundo, más humano de lo que creías. Es entender que tus luces y tus sombras no compiten, se completan. El tercer paso es dialogar con esa parte tuya. Carl Jung desarrolló un método que llamó imaginación activa, donde invitaba a sus pacientes a conversar simbólicamente con su sombra para descubrir qué necesitaba. Tú puedes hacerlo de un modo simple, prestando atención a tus sueños, escribiendo lo que sientes sin filtros, o imaginando que esa parte oculta te habla directamente. No importa la forma, lo importante es escuchar lo que intenta mostrarte. Muchas veces no quiere castigarte, quiere protegerte, quiere decirte que hay heridas sin cerrar, límites que no pusiste, deseos que nunca te permitiste explorar. Cuando la sombra se siente escuchada, deja de gritar. El cuarto paso es recuperar lo que dejaste atrás. Carl Jung decía que la sombra guarda no solo lo reprimido negativo, sino también talentos, instintos, creatividad y fuerza vital que perdiste por adaptarte. Integrarla es permitirte ser más tú mismo, no menos. Tal vez encuentres el coraje que callaste para no generar conflictos. Tal vez recuperes una sensibilidad que ocultaste para no parecer débil. Tal vez resurja una ambición sana que reprimiste para agradar. Integrar la sombra es tanto un descenso hacia el oscuro como un rescate de tu riqueza interior. Y por último, está el paso más sutil, actuar de acuerdo a esa nueva conciencia. Ver tu sombra no cambia nada si sigues viviendo como si no existiera. Integrarla es tomar decisiones más auténticas, hablar con más verdad, poner límites, expresar lo que sientes, permitirte ser imperfecto. Carl Jung llamaba a este proceso individuación, el camino hacia convertirte en la persona que siempre fuiste en esencia, antes de las máscaras, antes de las expectativas, antes de la sobreadaptación. Es un proceso lento, sí, pero profundamente liberador. Cada vez que eliges actuar con conciencia y no con miedo, un pedazo de tu sombra se ilumina. Integrar la sombra no es un destino, es un camino hacia la totalidad. Y cuando empiezas a recorrerlo, descubres algo que Carl Jung consideraba una de las verdades más importantes de la psique, que detrás de tu oscuridad no hay un monstruo,
Hay un yo olvidado que está esperando volver. Tal vez por primera vez puedas ver que no estás roto, estás incompleto, y lo incompleto no se arregla destruyendo lo que falta, sino recuperándolo. Por eso la integración de la sombra no es el final de un proceso, sino el comienzo de una vida más honesta, más despierta, más alineada con lo que eres en esencia. Carl Jung sabía que cada ser humano tiene un núcleo interno, una chispa, una raíz que nunca se perdió, solo quedó cubierta por máscaras, obligaciones, miedos y expectativas. Cuando iluminas tu sombra, esa chispa vuelve a brillar, y entonces ya no vives en automático, empiezas a vivir despierto. Este viaje no es fácil, implica desocultar lugares que evitaste por mucho tiempo, enfrentarte a partes tuyas que no siempre te gustan, reconocer que no eras tan simple como pensabas. Pero es un viaje infinitamente valioso, porque al final lo que encuentras no es oscuridad, es integridad, es totalidad, es la experiencia de volver a sentirte completo, sin dividirte entre lo que muestras y lo que escondes. La sombra, cuando la abrazas, deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado, el guardián de tu autenticidad, el protector de tu verdad interior. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya lo sientes. Hay algo dentro de ti que comenzó a moverse, a despertar, a reclamar su lugar. No lo ignores. La mayoría de las personas pasan la vida evitándose a sí mismas, huyendo de sus propios secretos internos, y esa huida les roba su energía, su claridad y su destino. Pero tú has llegado hasta aquí, mirando hacia adentro con una valentía que pocos tienen, y eso, para Carl Jung, ya es el inicio de una verdadera transformación. Porque cuando un ser humano se atreve a ver su propia sombra, también se atreve a convertirse en quien realmente nació para ser. Así que quédate con esta imagen. No eres únicamente la luz o la oscuridad, eres el punto de unión entre ambas, y eres ambas a la vez. Cada paso que das hacia tu sombra es un paso hacia tu verdad esencial. Un paso hacia esa identidad profunda y silenciosa que siempre estuvo ahí, esperando que la reconocieras. La sombra es tu llamada, y ahora lo sabes. Integrarla no es el fin del viaje, es el inicio de la vida para la que fuiste hecho.